Me voy a poner de aquel lado igual, pero. Bueno, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Marcos Calvermaten, yo soy cirujano cardiovascular y voy a hablar de la patología valvular, aórtica y mitral y de la enfermedad coronaria, pero de un punto de vista quirúrgico. La idea es que mostrarles básicamente qué es lo que nosotros hacemos en quirófano para que ustedes tengan una idea por ahí más, digamos, gráfica de lo que hacemos nosotros normalmente. Bueno, para hablar de patología valvular aórtica y mitral, primero tengo que hacer una introducción anatómica. Obviamente esto es una introducción anatómica orientada digamos, desde el punto de vista quirúrgico. Para nosotros abordar el corazón lo que tenemos que hacer es lo que se llama la esternotomía mediana, es decir, hacemos la apertura del esternón por el medio con una técnica que se llama de Milton, ese es el nombre propio. Lo hacemos con una sierra que a veces puede ser inalámbrica o conectada a un motor a través de un cable. Y lo que se hace es la apertura del esternón para poder abordar el mediastino. Una vez abierto el mediastino, lo que hacemos es abrir el pericardio. En esa imagen que se ve ahí, eso que se ve es el corazón, como lo ve el cirujano. A diferencia de lo que se ve en los libros de anatomía, lo que primero vamos a encontrar es el ventrículo derecho, que es eso que se ve ahí. El ventrículo izquierdo está escondido porque el corazón tiene una rotación hacia la izquierda. Esto que se ve acá en el medio es la arteria descendente anterior que divide el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Y las otras estructuras que podemos ver son la aorta, la raíz de la arteria pulmonar, la orejuela de la aurícula derecha, la orejuela de la aurícula izquierda, que en realidad no siempre se visualiza como se ve en esta imagen, es un dibujo más bien esquemático, y la vena cava superior, que en general también hay que rebatir un poco la aorta para visualizarla bien. Bueno, vamos a empezar hablando de válvula mitral. Como decía, desde el punto de vista anatómico, la válvula mitral no es solamente las dos valvas, sino que está constituida por un complejo que comprende varias estructuras. Una de ellas es el anillo, que tiene una forma muy particular que ya vamos a ver en una imagen. Por otro lado son las valvas, la valva anterior y la posterior. Las cuerdas tendinosas de primero, segundo y tercer orden, cada una de estas digamos, conectan a los pilares o los músculos papilares, que son otras de las estructuras que conforman el complejo mitral. En distintos sectores de la válvula, cada orden digamos, conecta a estos músculos con una porción distinta de cada valva. Y el músculo auricular y ventricular izquierdo. Como se ve en la imagen de arriba, anátomo-quirúrgicamente se divide la válvula anterior y la posterior en 3 segmentos cada una, y eso nos va a servir, es una clasificación que nos sirve para ver qué tipo de plástica se puede hacer o qué tipo de tratamiento se puede hacer de acuerdo a la porción afectada. Entonces la válvula anterior está dividida en A1, A2 y A3, y la válvula posterior en P1, P2 y P3. Una cosa que es muy importante es conocer la irrigación de los pilares. Ustedes saben que los pilares son dos, está el pilar anterolateral y el posteromedial. Cada uno está irrigado por diferentes tipos de arterias. El anterolateral está irrigado por la arteria descendente anterior y la circunfleja, y el posteromedial por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha o la circunfleja. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque si un paciente presenta un infarto agudo de miocardio y afecta alguno de estos pilares, puede comprometer, como decíamos, a la válvula mitral, ya que esto representa un complejo. Y el pilar posteromedial es el que tiene más posibilidades, tiene 4 veces más posibilidades de ruptura. Bueno, en las imágenes se pueden ver cómo están en íntima relación el músculo, el endocardio y los músculos papilares con la válvula mitral. Y esta es la imagen que yo les decía. La válvula mitral tiene una forma tridimensional, no se imaginen circular o redondeada, sino que tiene una forma, está descrita como de silla de montar, con una concavidad longitudinal y una concavidad transversal a la anterior. Y también hay que tener en cuenta ciertos puntos de reparo, porque cuando uno va a hacer un recambio valvular aórtico o una plástica,
y necesita pasar puntos por el anillo mitral, a la hora de pasar esos puntos hay que saber que en distintas porciones de ese anillo existen estructuras que se pueden dañar. Como así también existe una íntima relación entre la válvula aórtica y la válvula mitral, que también vamos a ver ahora en una imagen. Y esto es la vista del cirujano, cuando uno hace la triotomía izquierda, esta es la vista que tiene el cirujano, se ve en la imagen de abajo. Y si uno coloca, digamos, distintos puntos de reparo siguiendo las horas de un reloj, podemos decir que en hora 2 se encuentra el haz de His. En hora 5 el seno coronario, como ustedes saben, el seno coronario es el principal afluente venoso de la irrigación coronaria. Es una estructura que es muy frágil y que si se llega a dañar es muy difícil de reparar por la posición anatómica en la que se encuentra. En hora 7 la arteria circunfleja. Es muy importante pensar en un paciente en postoperatorio de una cirugía mitral que sale con un poco de isquemia en cara lateral, pensar en algún tipo de lesión de esta arteria. Y en hora 10 la orejuela de la aurícula izquierda, que es una estructura que también es difícil de reparar y que tampoco está tan accesible anatómicamente. Otro reparo anatómico que hay que tener en cuenta es la continuidad mitroaórtica. La válvula aórtica y la mitral, como les decía, están íntimamente ligadas. Si uno hace la ortotomía para abordar una válvula aórtica, puede ver desde la vista del cirujano, entre la válvula no coronariana y la coronariana izquierda, cómo se despliega hacia abajo la válvula anterior de la mitral. Es esto que se ve acá, esto es una vista del ventrículo, pero se ve cómo se despliega como una tienda, como un velo, hacia abajo la válvula mitral. ¿Y por qué es importante esto? Porque a la hora de operar, por ejemplo, una válvula aórtica, si uno al momento de descalcificar o también al dar los puntos sobre el anillo, toma una porción de esta válvula mitral, puede generar una insuficiencia, una rotura de la válvula y una insuficiencia mitral que puede ser perjudicial en el postoperatorio. Esto es lo que le decía de la relación íntima que tienen todas las estructuras de los anillos valvulares. Los anillos valvulares constituyen como una especie de esqueleto para el corazón, un esqueleto, vamos a decir, de tejido colágeno, y están no en el mismo plano, pero muy cerca uno del otro, y en estas imágenes se puede ver justamente cómo están íntimamente ligados. Con respecto a la técnica quirúrgica, lo primero, bueno, como yo le decía, lo que hay que hacer es la esternotomía mediana de Milton, abrir el pericardio, hacer los puntos retractores. En el caso de la patología mitral, lo que se hace es una canulación aórtica de la raíz de la aorta y una canulación bicava, cava superior, cava inferior, para poder abordar ya sea la aurícula izquierda o la aurícula izquierda a través de la aurícula derecha. Abrir la aurícula es la triotomía, y la triotomía, como decía, puede ser directamente hacia la izquierda. Ustedes piensen que la aurícula izquierda también está en una posición bastante posterior, por eso para poder abordarla hay que disecar el surco interauricular, y liberar las reflexiones pericárdicas que están en la cava superior e inferior. Eso nos va a permitir rebatir un poco el corazón y poder abordar este surco. Una vez abordado el surco, lo que se hace es la incisión directamente sobre la aurícula izquierda para poder tener esa imagen que veíamos antes de exposición de la válvula mitral. Pero también hay que saber que hay otros tipos de abordajes que son vía la aurícula derecha, y estos abordajes se llaman a través de una triotomía derecha o por una vía transeptal. Existen dos técnicas más conocidas, en realidad hay un montón, pero las más conocidas son una el abordaje de Consari, a ver, ¿por qué uno elige hacer una u otra? Hay varios factores, pero uno de ellos puede ser el hecho de tener que tratar la tricúspide. No tiene sentido disecar el surco y abrir directamente la aurícula izquierda, y nosotros después tenemos que abrir la aurícula derecha para tratar la tricúspide. Entonces, directamente lo que se hace es la triotomía derecha, se hace la triotomía izquierda a través del septum interauricular, se repara la válvula mitral y después se repara la válvula tricuspidia. También se utiliza para operaciones mitrales porque a veces, al estar todo tan fibrosado en un paciente que ya recibió una cirugía,
es muy difícil rebatir el corazón, entonces lo más sencillo es abrir directamente la aurícula derecha. Y también cuando hay aurículas izquierdas pequeñas, que no nos van a permitir tener una buena exposición o un buen campo quirúrgico. El otro abordaje transeptal es el abordaje de Girodón. El abordaje de Girodón es bastante parecido al anterior, la diferencia es que lo que se hace es incidir el septum hasta llegar al techo de la aurícula izquierda, recorriendo la fosa oval, y de esta manera se logra una exposición bastante más amplia. Es un abordaje que por ahí nos permite una exposición o un buen campo quirúrgico, pero la verdad que no es sencillo de realizar, sobre todo en el momento del cierre. Bueno, es otro tipo de abordaje que se puede hacer. Una vez que, bueno, ya una vez comentado el tema de la anatomía, vamos a abordar un poco de qué se trata la patología mitral, más bien brevemente, y después me gustaría mostrarle algo del tratamiento. Las causas de la estenosis mitral, en nuestro país la reumática es casi exclusiva. Las causas de la insuficiencia mitral, como ustedes ya saben, bueno, esto puede ser reumática, isquemia, que es una causa secundaria, mixomatosa o degenerativa, endocarditis y atrogénicas. Pero lo que más me interesa es comentarle un poco lo que sería en la parte de tratamiento la plástica mitral. La plástica mitral es un mundo aparte y un capítulo aparte de la cirugía cardiovascular porque existe un montón de tipos de plásticas. Nosotros vamos a ver una plástica en particular que por ahí es la que más frecuentemente se usa, pero hoy en día se están usando nuevas técnicas que también me gustaría comentarles. Para hablar de plástica mitral tenemos que hablar de esta clasificación, la clasificación de Carpentier. Carpentier es un cirujano francés que lo que hizo fue clasificar la insuficiencia mitral en tres tipos. Y esta clasificación nos permite elegir el tipo de técnica que vamos a utilizar. La tipo 1 nos habla de un movimiento normal de las válvulas, pero con una dilatación del anillo. Ustedes piensen que, imagínense que el aparato mitral, como yo les explicaba antes, imagínenselo como si fuesen dos paracaídas que están en contacto entre sí, que cuelgan de unas cuerdas que vienen de los pilares anterior y posterior, y cuando entran en contacto, esas dos estructuras, esas dos valvas, no lo hacen en una línea, sino que lo hacen en una superficie de contacto que tiene que tener una determinada medida y una determinada área para que esa válvula coapte bien y no sea insuficiente. Cuando hay una dilatación del anillo, esa válvula obviamente no alcanza a tocarse y eso produce una insuficiencia. La clasificación, la tipo 2, nos habla de un prolapso valvar, ya sea por una ruptura o una elongación de una de las cuerdas, como se ve acá en la imagen. Una de las valvas trabaja bien, pero la otra, al tener una cuerda elongada o rota, no permite que coapte. Eso produce una insuficiencia. Y la tipo 3, una restricción valvar sistólica o diastólica, esto nosotros lo llamamos tethering, que es una de las más frecuentes y se ve, por ejemplo, a un paciente que tuvo un infarto de miocardio, una dilatación del miocardio, hace que al estar las cuerdas tendinosas ancladas en el músculo miocárdico, las tracciones y eso impida que la válvula pueda coaptar bien. Eso genera también una insuficiencia. Como les decía, los tipos de plástica son muchos. La más utilizada y también de acuerdo a una de las patologías más frecuentes es el tratamiento del prolapso de la válvula posterior a nivel de P2, de la porción central, que se da en el 80% de los casos. Lo que se hace básicamente es una resección triangular o cuadrangular de este sector, es decir, se reseca P2 prácticamente en su totalidad. Y como toda plástica mitral, siempre consta de dos etapas, una el tratamiento de la valva y otra el tratamiento del anillo. No hay plástica mitral que se pueda resolver si no se trata el anillo. Por eso el siguiente paso es reforzar el anillo. Para tratar el anillo hay muchos tipos de técnicas también y muchos tipos de prótesis. Lo importante es saber que el anillo también hay que tratarlo. Y sumado a esta cuadrantectomía o cuadrantectomía de P2, existe una técnica que nos permite, por ahí cuando hay un tejido remanente de una medida determinada, achicar esa valva posterior. Esta técnica se llama de sliding.
La técnica de sliding lo que se hace es resecar el exceso de tejido de la valva posterior, y es muy importante porque cuando la valva posterior queda muy redundante, puede producir lo que se llama el SAM, ustedes saben mejor que yo. Y el SAM se da, movimiento anterior sistólico, con anillos pequeños, corregidos, es decir, cuando una chica más el anillo lo que corresponde, con exceso de valva posterior o con hipertrofia septal y de ventrículo izquierdo. Para el que no lo sabe, el SAM lo que hace es produce un efecto Venturi a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, y eso hace como un efecto de succión de la valva anterior de la mitral. Esto se puede evitar haciendo la técnica adecuada. Cuando uno decidió en un paciente o no queda otra opción que hacer un recambio valvular aórtico, existen varios tipos de válvulas. A grandes rasgos, las válvulas mecánicas, las válvulas biológicas. Pero es muy importante, más allá del recambio valvular y demás, preservar el aparato subvalvular, tanto anterior como posterior. ¿Por qué es importante esto? Ustedes piensen que el corazón, además de tener esa estructura que yo decía que estaba dada por todo el aparato valvular, de todas las válvulas que componen el corazón, también tiene estructura de sostén, y una de las más importantes son, a través de los pilares, las cuerdas tendinosas. Si uno reseca, no es que no se puedan resecar, digamos, cuando uno reseca la válvula, muchas veces no queda otra opción que resecar también las cuerdas tendinosas. Cuando uno la reseca, el corazón tiene la posibilidad de perder la estructura, dilatarse, y esa dilatación puede generar, por ejemplo, la ruptura del septo auriculoventricular. Por eso decimos que la función de estas válvulas, de estas cuerdas tendinosas o de esta estructura, es prevenir la dilatación, prevenir el deterioro hemodinámico postoperatorio y prevenir la ruptura del ventrículo izquierdo. Lo que se hace básicamente es se reseca en la valva anterior como si fuese un ojal, dejando el anillo y el borde libre. En la valva posterior se puede hacer lo mismo. Hay muchos cirujanos que lo hacen directamente, es tomar la valva posterior con los puntos. Pero en el caso de dejar el ojal, lo que se hace es pasar el punto por el borde libre y pasar por el anillo, de manera de comprimir esa estructura, preservar las cuerdas y poder colocar la válvula sin que la válvula se vea afectada en su funcionamiento. Ahora voy a hablar un poquito de la válvula aórtica. De nuevo, para hablar de válvula aórtica hay que saber un poquito de anatomía. La válvula aórtica también, no son solamente tres válvulas, sino también está constituido por un complejo de varias estructuras anatómicas que son necesarias para que la válvula funcione bien. Y son las tres válvulas, justamente las tres cúspides, que son las cúspides, son la zona de la unión de cada una de las válvulas, los tres senos coronarios o senos de Valsalva, todos los cuales tienen la desembocadura, como ustedes ya saben, de las arterias coronarias, derecha e izquierda. El anillo, que tampoco es un anillo anatómicamente definido, tiene una forma particular, y está constituido por las comisuras y el nadir. Las comisuras se encuentran a este nivel, y el nadir de la válvula es la porción que sería contraria al borde libre de la valva. Bueno, con respecto a la patología, la estenosis aórtica tiene varias causas que ustedes ya conocen, la causa congénita, como la válvula bicúspide, que frecuentemente se acompaña de dilatación aórtica. Esto es debido a una alteración en la estructura de colágeno de la raíz de la aorta. Estos pacientes generalmente se presentan con una dilatación de la raíz, y generalmente el tratamiento consiste en un recambio no solo de la válvula, sino también de la raíz de la aorta, en caso de ser necesario. Causas degenerativas, causas reumáticas. ¿Cómo diferenciamos anatomopatológicamente, pero desde el punto de vista macroscópico, la degenerativa y la reumática? Bueno, la degenerativa, generalmente las comisuras no se encuentran fusionadas y se puede encontrar tanto calcio en la raíz como en las valvas, como la valva anterior de la mitral. Lo importante es que uno ve que las valvas se movilizan, no están fusionadas entre sí. Cuando la causa es reumática, realmente la cúspide, que es esta porción, como yo les decía de acá, se encuentran fusionadas. Con respecto a la insuficiencia aórtica, puede ser por dilatación de la raíz de la aorta, que eso sea una dilatación del anillo, dilatación, por supuesto, la insuficiencia, causas congénitas, infecciosas, como la endocarditis infecciosa, reumáticas, degenerativas y demás. Bueno,
Con respecto a la técnica quirúrgica, a diferencia de la técnica de la patología mitral, lo que se hace es una canalización aórtica, en la aorta ascendente, como se ve en la imagen superior, en la inferior, perdón, del lado izquierdo, y después se hace una canalización cava única. Lo que se hace es a través de la orejuela de la aurícula izquierda, de la aurícula derecha, perdón, se coloca una cánula venosa que tiene dos canastas, una canasta en el extremo y otra en la mitad, para drenar tanto la vena cava inferior como la aurícula derecha y la vena cava superior. Y se coloca también un venteo, que el venteo, eso depende mucho también del gusto del cirujano, pero el que más frecuentemente se usa es el de la arteria pulmonar, perdón, de la vena pulmonar superior derecha. Algunos usan la raíz de la arteria pulmonar, algunos usan la punta del ventrículo izquierdo. En definitiva, lo importante es lograr, digamos, derivar hacia la bomba el remanente de sangre que no puede succionar, digamos, la bomba en sí mismo para que el cirujano pueda tener un buen campo quirúrgico. Y por supuesto se hace la cardioplegia tanto anterior como retrógrada. ¿Por qué remarco acá la cardioplegia por seno venoso? Bueno, muchas veces la patología, la insuficiencia valvular aórtica, no se puede, si la insuficiencia severa no se puede hacer la cardioplegia de manera anterógrada, porque ustedes piensen que cuando uno pone el clamp de aorta, por debajo obviamente de la canulación aórtica, forma como una especie de cámara de presión donde uno inyecta la cardioplegia. Si esa válvula no es suficiente o no coapta bien, esa cardioplegia va a parar al ventrículo izquierdo, o sea que la inyección de cardioplegia no sería efectiva. Eso lo solucionamos inyectando la cardioplegia a través del seno venoso de manera retrógrada. Bueno, una vez hecho todo esto y con el paciente en bomba, lo que se hace es la ortotomía transversa. Hay varios tipos de ortotomía también. La más utilizada es la transversa cercana a la unión sinotubular, en aortas que están dilatadas y que uno va a hacer un tratamiento de plástica, digamos, de aorta, se puede hacer una ortotomía longitudinal, pero la más utilizada es la ortotomía transversa. La ortotomía transversa en general se hace en sentido oblicuo, no recto, porque nos da la posibilidad de extendernos hacia el anillo, porque como ustedes saben existen distintas técnicas para ampliar el anillo, y si uno quisiera utilizar alguna de esas técnicas, tendría que tener una ortotomía que nos permita decidirlo en el momento. Por eso, en general, tiene una incisión más bien oblicua que transversa, propiamente dicho, ¿no? Una vez abierta la aorta, lo que se hace es la excisión, es decir, la remoción de las valvas. En este dibujo esquemático parece muy sencillo, pero muchas veces estas valvas están muy calcificadas y ese calcio penetra en el anillo o en la válvula mitral, y eso hace que no sea sencillo descalcificarla por el hecho de que se pueden dañar estructuras vecinas. Una vez hecho eso, se hace el lavado de la cavidad, generalmente con solución fisiológica, y después se realiza el anclaje de los puntos. Una vez colocados los puntos, que ahora vamos a ver una imagen, se pueden poner de distintas formas. Se realiza la medición del diámetro del anillo para ver el tipo de válvula que vamos a colocar. Una vez decidida la válvula, se abre la válvula y se pasan los puntos por la pollera de la misma. Una vez pasados los puntos, se baja la válvula, se anuda, se corta y queda el procedimiento finalizado. Es muy importante controlar la posición en la válvula, en las válvulas mecánicas. Y se dice que los dos leaflets tienen que estar orientados de manera perpendicular al septum interventricular, porque de esa manera se logra la mejor área efectiva para permitir el mejor flujo de sangre. Lo mismo que en las válvulas mitrales. La válvula mitral, cuando es biológica, se coloca una pata en sentido medial y posterior, y si no, se coloca la válvula mecánica mitral de forma antianatómica, es decir, no transversal como uno la ve, sino perpendicular a ese eje. Y luego, por supuesto, el cierre de la ortotomía. Esto es lo que les decía, de distintas técnicas de sutura, y eso depende de lo que nosotros queremos lograr. En general, los puntos para las válvulas mecánicas se ponen de arriba hacia abajo. Esto es por varios motivos. Uno de ellos es que las válvulas mecánicas tienen un área efectiva un poco más mejor que las válvulas biológicas.
en general, no que todas las válvulas biológicas, pero en general. Y esto nos permite, de acuerdo a la posición del punto, poner la válvula ya sea intraanular o infraanular. En cambio, para las válvulas biológicas el punto se va de abajo hacia arriba y nos permite dejar la válvula en posición supraanular, como se ve en la imagen de más abajo. Al estar supraanular, si el anillo es chico, nos permite poner a lo mejor una válvula un poquito más grande. Esa básicamente es la razón por la cual lo hacemos. Bueno, y para hablar un poquito de prótesis, como ustedes saben, la prótesis mecánica está indicada más que nada para pacientes jóvenes con fibrilación auricular crónica que necesitan anticoagulación. Puede ser pacientes añosos con FA que necesitan anticoagulación o aquellos que quieren disminuir su chance de reoperación. Se dice que la válvula aórtica siempre tiene una durabilidad un poco más prolongada o bastante más prolongada que la válvula biológica. La válvula biológica, por ende, la indicamos para pacientes añosos que están en ritmo sinusal o aquellos pacientes que tienen contraindicada la anticoagulación o mujeres jóvenes con deseo de embarazo. Esto es en realidad algo que, bueno, podría discutirse porque también existen técnicas de reemplazo valvular con homoinjerto y demás que se podrían utilizar en este caso. Bueno, la durabilidad siempre es mayor en las válvulas en posición aórtica que en posición mitral, por una cuestión que está relacionada al flujo de eyección o al flujo que pasa entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo para las válvulas mitrales o entre el ventrículo izquierdo y la aorta para las válvulas aórticas. Obviamente que el flujo es mucho mayor el eyectado por el ventrículo izquierdo. La durabilidad también es mayor en pacientes añosos que en jóvenes y menor en pacientes con falla renal o hiperparatiroidismo. Respecto a los sustitutos valvulares mecánicos, bueno, hasta el día de la fecha hay 3 generaciones de válvulas. Actualmente las que se utilizan son las válvulas bidisco, pero en un principio se utilizaba esta válvula, que es la válvula esta de Edward, la de la bolita, que se dejó de usar con el tiempo. Después se usaron válvulas monodisco. Y bueno, finalmente las válvulas que se utilizan ahora son las válvulas que tienen 2 discos o 2 leaflet, que son las que mejor área efectiva han logrado y mayor durabilidad, ¿no? Este es un algoritmo, bueno, es un poco lo que estábamos hablando, para pacientes mayores de 65 años, con fibrilación auricular u otros factores de riesgo. Lo que se indica es la bioprótesis, de lo contrario de la válvula mecánica. Para los pacientes menores de 60 o 65 años, se indica generalmente la válvula mecánica si no hay contraindicación. Bueno, acá hablamos de patología valvular. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la cirugía de revascularización miocárdica. La idea es dar un enfoque general de las enfermedades más frecuentes que nosotros tratamos. ¿En quién está indicado? Hay indicaciones, la cirugía de revascularización miocárdica tiene indicaciones clínicas y anatomofisiológicas. Las indicaciones clínicas son las que ustedes ya conocen: la angina inestable que no responde al tratamiento, ángulo de clase funcional 3 o 4, angina postinfarto agudo de miocardio, isquemia o inestabilidad hemodinámica post-angioplastia, un llano de evolución. Bueno, para esto sabemos que hay tratamientos precoces y más rápidos, complicaciones mecánicas del IAM. Pues las que más me interesan son las indicaciones anatomofisiológicas. Está indicada una cirugía coronaria cuando una lesión de tronco mayor al 50%, enfermedad de 3 vasos, enfermedad de 2 vasos equivalente de tronco, es decir, con lesiones ostiales, o de 2 vasos con lesión de la descendente anterior crítica proximal. Cuando hay deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, pero con evidencia de isquemia reversible, o en una prueba de talio dipiriamol positiva previo a una cirugía mayor con lesiones angiográficamente significativas, o lesiones críticas durante otras cirugías cardíacas que necesiten también revascularizar. Y también existen contraindicaciones. Cuando está contraindicada una cirugía coronaria, cuando hay afección severa y difusa del árbol coronario, cuando hay un ventrículo izquierdo severo y el miocardio es no viable, obviamente. Enfermedades sistémicas avanzadas con mal pronóstico, como puede ser el cáncer, en un estadio avanzado, por supuesto. Edad avanzada con deterioro multiorgánico o ausencia de conductos viables. Esto no es un dato menor y por eso vamos a hablar de los conductos. Hay ciertas
premisas que nos van a decir cuándo un conducto es ideal. Obviamente hay pocos, sino uno de los conductos que va a alcanzar, digamos, lo más cercano a esto. ¿Y cuándo un conducto es ideal? Bueno, que ese conducto es la arteria mamaria interna izquierda, que ya la vamos a tratar. ¿Cuándo un conducto es ideal? Cuando tiene largo suficiente para el puente que vamos a realizar, cuando tiene un diámetro interno de 2 a 3 milímetros, cuando hay una coherencia entre el diámetro del vaso coronario y el vaso que uno va a utilizar como conducto, una relación 1 a 1 o 2 a 1, con un espesor parietal menor a 1 milímetro, que esté libre de ateroma o calcificaciones, mejor si es pediculado, es decir, usarlo in situ, es decir, por ejemplo, cuando uno diseca la arteria mamaria izquierda, y después le voy a mostrar fotos, uno utiliza generalmente la arteria mamaria interna izquierda, de un extremo hacia la anastomosis y el extremo contrario, la válvula, perdón, la arteria cae de manera pediculada desde su origen, que es la arteria subclavia izquierda, ¿no? Y eso permite un mayor flujo de la arteria y por ende una mayor durabilidad del injerto, ¿no? Y que tenga una permeabilidad acumulativa mayor al 80% a los 10 años. Bueno, primero vamos a hablar de los conductos venosos. El más utilizado es la vena safena interna, se puede usar de cualquiera de las dos piernas. Por eso es muy importante la evaluación del paciente preoperatorio, ver el grado de insuficiencia venosa que puede llegar a tener o la presencia de varices. Estas venas, cuando uno las implanta, sufren una remodelación postimplante, que es la hiperplasia menintimal. Esto es inversamente proporcional al flujo del injerto y también es inversamente proporcional a la durabilidad. Mientras menos flujo, más hiperplasia se produce, menos tiempo dura el puente. Y esto es una reacción, una metaplasia que se produce secundaria a la presencia de un flujo al cual el vaso no está acostumbrado. Es decir, se dice normalmente que la vena se arterializa. Pero como la vena no está preparada para recibir un flujo arterial, generalmente la duración no es lo mismo que la de una arteria, ¿no? Bueno, pueden desarrollar arteriosclerosis. Por eso es importante el tratamiento con aspirina y estatina en el postoperatorio. Y hay una estenosis del 20% al año de la anastomosis proximal, se dice. Y a los 5 años el 25% de los vasos se encuentran ocluidos, lo cual es mucho. Acá podemos ver un gráfico, la permeabilidad. Al mes de la cirugía, el 90% de los vasos, de las venas que uno utiliza como graf para una cirugía coronaria están permeables. A los 10 años ya la mitad de esos vasos están permeables, a los 20 años solo un 20%. Por eso vamos a hablar después de la importancia de utilizar conductos arteriales. Como decía, las estatinas antiplaquetarios incrementan la permeabilidad del vaso y disminuyen la muerte y el infarto cardíaco. Con respecto a la arteria, las arterias que principalmente utilizamos son las arterias mamarias internas, tanto la derecha como la izquierda. Estas arterias disminuyen la recurrencia de Angor en el postoperatorio, disminuyen la prevalencia de IAM a largo plazo y disminuyen la necesidad de reintervenciones y por ende aumentan el intervalo entre ellas. Hay factores que favorecen la elevada permeabilidad de la arteria, es que tienen un umbral trombogénico muy bajo, que en general tiene una resistencia al desarrollo de aterosclerosis a diferencia de la vena. Y esto es justamente por esto que hablábamos, son conductos que están acostumbrados a recibir o están diseñados, vamos a decir de alguna forma, para recibir un flujo arterial. También liberan factores de crecimiento vascular endotelial, prostaglandinas, y tienen reactividad a vasodilatadores, y esto debido a la pared muscular que las venas no tienen. Por eso lo transforman en un conducto ideal, sobre todo cuando se encuentran pediculados. Perdón. Y hay factores esto ya lo dije, y hay factores que disminuyen la permeabilidad, que son, por ejemplo, cuando uno utiliza un conducto arterial o una arteria mamaria interna para revascularizar un vaso diferente a la arteria descendente anterior. Siempre se dice que la arteria descendente anterior tiene que estar revascularizada por la arteria mamaria interna izquierda. Y eso es justamente porque, de lo contrario, eso disminuiría un poco la permeabilidad del vaso. Cuando se revascularizan arterias con estenosis
menores al 60%, también hace que estos vasos se tapen más tempranamente, o cuando se utilizan como bypass aortocoronario o como injerta libre, como hacemos normalmente con la arteria mamaria derecha, o lo mismo pasaría con un puente con arteria radial. En este último caso, los resultados de permeabilidad son muy similares a lo de la vena safena. Imagínense la tabla que vimos, cómo disminuye la permeabilidad a largo plazo cuando un conducto no es utilizado adecuadamente, ¿no? Con respecto a la arteria mamaria interna izquierda, que es la que normalmente usamos para toda la cirugía, disminuye en el día postoperatorio, como decíamos, y la mortalidad. Y tiene una mayor permeabilidad precoz y tardía comparada con el bypass venoso, y eso lo vamos a ver en un gráfico. Por eso, como les decía recién, no se le debe negar a ningún subgrupo de paciente. La mamaria interna es un vaso obligado. Más diría yo que es obligado hacia la arteria descendente anterior, anastomosarla, ¿no? Tiene la particularidad de responder fisiológicamente a la demanda y aumento de su diámetro con el tiempo. Mejora la performance del ventrículo izquierdo, mejora la tolerancia al ejercicio y resiste, como decíamos, a los cambios degenerativos. Esto es una imagen donde se puede ver. Esto es un retractor o un separador de mamaria de Favaloro, lo diseñó Favaloro. Y lo que uno hace para disecar la mamaria es abrir la fascia endotorácica. Hay varias técnicas, se puede hacer abriendo la pleura o no, se puede bajar pediculada. Nosotros llamamos pediculada cuando bajamos a la arteria con las dos venas que la acompañan, pero también se puede bajar de manera esqueletizada, es decir, bajando la arteria sola y respetando las venas. Eso, ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que evitamos un poco la desvascularización del esternón, debido a que no sacamos tema de drenaje venoso, y eso en teoría disminuiría la posibilidad de infección en el postoperatorio. Acá nosotros normalmente usamos la arteria esqueletizada, y además nos permite lograr un largo del vaso, debido a que no está adherido a estructuras vecinas, un poco mayor. Como ven, la arteria mamaria interna izquierda, in situ, es decir, como les comentaba anteriormente, y anastomosada la arteria descendente anterior, tiene una permeabilidad o un porcentaje de permeabilidad a los 10 años del 95%. Eso es mucho. Y a los 15 años del 90%. Ya van a ver un gráfico comparativo con los vasos, con los conductos venosos, la diferencia es realmente significativa. Bueno, esto es lo que les decía justamente. Comparen la diferencia entre la permeabilidad de un conducto mamario interno a un conducto venoso. La diferencia es prácticamente del 50%. A los 10 años y a los 15 años, el conducto venoso contrapermeable solo en el 30% de los casos. La diferencia del 90% del conducto mamario. Y con respecto a la arteria mamaria derecha, la técnica para disecarla es la misma que para la arteria mamaria izquierda. La diferencia es que la arteria mamaria derecha muy pocas veces se puede usar pediculada, porque en general eso es debido al largo de la arteria, o porque uno tiene que hacer una anastomosis en un vaso que realmente no se encuentra próximo a la arteria, como si pasa con la mamaria interna izquierda a la descendente anterior. Entonces muchas veces se lo secciona y se lo anastomosa en forma de I con la mamaria izquierda. Hay varios trabajos que hablan de esto. La verdad que los resultados son realmente buenos con este tipo de técnica, pero también se puede usar pediculada, por ejemplo, conectada a la arteria descendente anterior. El problema de esto es que bueno, la permeabilidad a largo plazo no es la misma que con la mamaria interna izquierda, y además para llegar a la descendente anterior el conducto tiene que atravesar todo el mediastino, y eso puede ser un problema en el momento de una reoperación. Se puede utilizar también como una extensión del injerto o para realizar anastomosis secuenciales. Esto es un ejemplo de cómo se hace la anastomosis en I con la arteria mamaria interna izquierda. Esta es la arteria mamaria interna izquierda, esta es la derecha, seccionada y colocada en forma de I. En este caso particular, lo que tiene hecho este paciente es una anastomosis de la mamaria interna a la descendente anterior y una anastomosis en I a un diagonal.
utilizando las dos mamarias. Esto es otro ejemplo de cómo se puede utilizar la arteria mamaria derecha. En este caso se ve cómo se anastomosa en forma de I para luego anastomosarla a un vaso circunflejo. Y también en forma secuencial para anastomosar una porción distal de, por ejemplo, una descendente anterior que tenía una oclusión tercio medio. ¿Qué pasa con la utilización de los dos vasos a la vez, es decir, de las dos mamarias? En general se dice que mejora la supervivencia a largo plazo y reduce la prevalencia de reintervención y es mayor el beneficio en pacientes diabéticos con esperanza de vida mayor a 10 años y con múltiples factores de riesgo asociados. Esto del paciente diabético es medio controvertido porque en general nosotros tratamos de evitar la utilización de doble mamaria en pacientes diabéticos o en pacientes añosos. Y esto es debido a que uno desvasculariza mucho el esternón y en estos pacientes, como todos sabemos, existe una predisposición un poco mayor al desarrollo de infecciones, como puede ser la mediastinitis en el postoperatorio. Lo mismo pasa con los pacientes añosos. Entonces, en general, tratamos de reservarla para pacientes que son jóvenes y que no tienen diabetes. Pero hay que saber que estos pacientes tienen mayor beneficio con conducto doble mamario. Y por otro lado, el conducto radial. Bueno, hay mucha controversia con respecto al conducto de la arteria radial. Realmente ustedes piensen que los pacientes que tienen enfermedad coronaria son pacientes que tienen enfermo todas sus arterias o todas las arterias del organismo, son pacientes panvasculares y primero no están exentos de tener alguna placa de ateroma, no solo a nivel de la radial, sino a nivel de la arteria cubital, que es el afluente que nos va a quedar para compensar el flujo de la mano. Entonces, desde ese punto de vista, hay que seleccionar bien a los pacientes, por eso se hace el test de Allen, que ustedes también conocen, porque sacar una arteria radial en un paciente con ateromatosis periférica podría ser catastrófico, más en un postoperatorio de una cirugía cardiovascular. Y este conducto se puede utilizar en forma de injerto aortocoronario simple o secuencial, anastomosado en a otro vaso como la arteria mamaria interna, o directamente haciendo anastomosis o el bypass aortocoronario con la arteria radial. Como les decía, su uso está en regresión por todo esto que les decía y además por la recurrencia de angina asociada a espasmo. Muchos pacientes en el postoperatorio inmediato presentan espasmo coronario, espasmo de este conducto, y eso desemboca en un evento agudo en el postoperatorio. Y además tiene una tasa, en los estudios más recientes se ha llegado a la conclusión que tiene una tasa de oclusión o estenosis que es mayor a lo que probablemente se había reportado antes, que es del 50% a los 2 años. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, este paciente, con esta imagen esquemática se ve el conducto pediculado de la arteria mamaria interna hacia la descendente anterior, puente radial que iría a anastomosarse con una arteria circunfleja y un puente venoso con una coronaria derecha. Esta es una de las formas en la que se puede poner o anastomosar la arteria radial, pero existen múltiples formas. Como pueden ver, hay distintas alternativas a la hora de planificar, digamos, la revascularización de un paciente. Y también tenemos que saber que existen factores limitantes de la revascularización arterial extensa, como puede ser la edad avanzada, la expectativa de vida disminuida, la presencia de diabetes, de obesidad o la función pulmonar alterada, la disfunción renal o la presentación clínica ya sea de urgencia o emergencia. Esto nos limitaría a la utilización de conductos arteriales por una cuestión digamos, de planificación y de estrategia. Procurar un conducto radial o procurar dos arterias mamarias realmente implica un mayor tiempo quirúrgico. Por eso, como les decía, hay que seleccionar bien a los pacientes que tienen una función pulmonar alterada, por ejemplo, o que son obesos. Si uno abre las dos pleuras para procurar tanto la mamaria interna izquierda como la derecha,
Esto podría traer complicaciones en el postoperatorio, por eso en este grupo de pacientes se intenta evitar una revascularización exclusivamente arterial, ¿no? Bueno, también otra cosa que pueden limitarlo son infarto agudo de miocardio en evolución, el shock cardiogénico, la emergencia, procedimientos asociados, por esto que decíamos. En cirugía cardiovascular es muy importante planificar o realizar una estrategia quirúrgica. De esto a veces depende mucho el resultado. La decisión de la estrategia quirúrgica en la enfermedad coronaria depende mucho de la interpretación de la cinecoronariografía. Realmente las arterias mayores de 1 milímetro deben considerarse revascularizables. Aquellas que son menores, muchas veces uno por intentar, siempre hay una puja entre el cirujano y el cardiólogo con el tema de la revascularización completa e incompleta. Muchas veces uno cuando está en quirófano y tiene expuesta la arteria coronaria, realmente hay vasos que son muy pequeños y cuando uno hace la arteriotomía, es decir, abre la arteria para hacer la anastomosis, se encuentra en algunos casos más con un problema con una solución, porque por más que nosotros podamos suturar un puente o hacer un parche o lo que fuere, por ahí estamos condenando ese vaso a un flujo menor del que hubiese tenido si no lo hubiésemos tocado. Por eso las arterias que son muy finitas, en general tratamos de no tocarlas para no generar más un perjuicio que un beneficio, ¿no? Y por supuesto la selección de los conductos en forma individual de cada paciente. Cada paciente, de acuerdo a las condiciones y a lo que fuimos viendo, tiene la posibilidad de utilizar uno u otro conducto, y eso es importante individualizarlo antes de la cirugía. Y por otro lado, la cirugía, como ustedes saben, la cirugía de revascularización miocárdica se puede realizar con bomba o sin bomba, y eso primero vamos a abordar un poquito de la técnica y después vamos a abordar la diferencia entre una y otra. En realidad depende de varios factores, pero en general depende mucho de la formación o del gusto del cirujano por usar una u otra técnica. Bueno, la cirugía coronaria, como vimos en la patología valvular, se realiza una esternotomía mediana, se realiza una canulación aórtica, una canulación cava única, como en la patología valvular aórtica, con una cánula de doble canasta, que ahora se las voy a mostrar. El venteo y la cardioplegia generalmente se hacen por la raíz de la aorta, con un dispositivo que viene especialmente para eso, que tiene dos cánulas, una para inyectar cardioplegia y otra para ventear. La cardioplegia también se hace normalmente también de manera retrógrada a través del seno coronario, al igual que en la válvula aórtica. Bueno, una vez las canulaciones, lo que se hace es el bypass cardiopulmonar, que también se lo voy a mostrar con imágenes. Por supuesto, la protección miocárdica con soluciones de cardioplegia. Un paciente coronario, como todos los pacientes que vamos a operar, tiene una preparación previa, cepillado previo, y esto le quiero remarcar, que es la imagen de abajo a la derecha, la posición del paciente. Nosotros generalmente tenemos todo un ritual para prepararlo al paciente antes de la cirugía, porque eso nos va a permitir procurar los conductos de una manera más prolija, sencilla, ¿no? Esta debe ser la posición de las piernas. Realmente lo que se hace es exponer la cara interna del muslo y de la pantorrilla para poder trabajar ahí disecando la vena safena interna. Se hace de nuevo la esternotomía mediana, como se ven en las imágenes, como hablamos anteriormente. Esto es una mesa de trabajo de un paciente coronario donde se ve a un cirujano trabajando con la arteria mamaria interna izquierda, este es el separador retractor de Favaloro, y otro cirujano haciendo la extracción de la vena safena, con el paciente posicionado. Cuando uno tiene procurada la arteria mamaria interna izquierda, así que solamente va a usar ese conducto arterial, lo que se hace posteriormente es la apertura del pericardio. Una vez abierto el pericardio se realizan las jaretas. Las jaretas o bolsas de trabajo son suturas que nosotros hacemos para anclar la
la cánula arterial y la cánula venosa. La jareta de la raíz de la aorta es para la cánula arterial, la jareta de la orejuela, la aurícula, la cánula venosa. Ahí. Acá se ve el pericardio rebatido y reparado. Esto que ven acá en esta imagen, que por ahí se ve un poquito mejor que el esquemático, el ventrículo derecho. Ese músculo que se veía es ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo normalmente no lo vemos. Tengo que revertir el corazón para ver la punta del ventrículo izquierdo. Estos son tipos de cánulas, cánulas arteriales que se utilizan. Nosotros normalmente utilizamos con la punta recta. Estas tienen la particularidad de tener la punta curva, pero básicamente es lo mismo. Esta es la cánula venosa con doble canasta. Una canasta en el extremo, como les decía, esto se introduce, imagínense, a través de la orejuela de la aurícula derecha. Atraviesa toda la orejuela y desemboca en la cava inferior. Esta canasta del extremo va a permitir drenar la sangre que de todo el organismo de la cava inferior hacia abajo. Y esta segunda canasta, como va a quedar ubicada en la aurícula derecha, va a permitir drenar la sangre del corazón derecho y de la cava y la sangre que viene por afluencia de la cava superior. Lo que se ven acá son unos anillos de metal que lo que nos hacen es dar flexibilidad y rigidez a la vez en la cánula para poder manipularla. Ustedes piensen que esta maniobra se hace parcialmente a ciegas porque una vez introducida la cánula, ir tanteando a dónde está la cava inferior para poder introducirla. Esto que se ve acá es una cánula de retroplegia. Tiene un balón inflable en la punta que sirve para que cuando uno esté inyectando la cardioplegia, esto haga de tope para evitar que esa cardioplegia salga hacia atrás del seno coronario y se dirija de manera, vamos a decir, en dirección hacia adelante, pero de manera retrógrada al flujo del sentido de las venas coronarias. Este dispositivo que tiene acá, o esta pequeña canulita, a nosotros nos sirve de medir la presión de perfusión o la presión a la que se inyecta la cardioplegia. Como les decía yo, el seno coronario es una estructura muy frágil, una estructura venosa, que está en el epicardio, en la pared cácara posterior, vamos a decir, del corazón. Y esto nos permite, a través de un transductor, medir la presión con la que uno inyecta esa cardioplegia para evitar por alguna maniobra inyectar mucha presión y evitar romper el seno coronario. Usted piensa que esta maniobra también es a ciega. El seno coronario, si uno rebate el corazón, lo puede llegar a ver. Prácticamente imposible ponerlo viendo, además la cánula va por dentro. Y puede haber muchos factores que hagan que la presión sea mucha acá, que la cánula esté mal colocada, que esté torcida, que esté acodada, que esté muy metida, es decir, en el extremo más distal, y eso haga que la pared sea, o el diámetro sea más angosto del seno venoso. Todo eso, que uno no mide la presión de retroplegia, pueden llevar a la rotura del seno. Este es un dispositivo con una llave de 3 vías que es lo que nos permite orientar el flujo de la cardioplegia. Es un dispositivo que tiene la particularidad de ser bastante cómodo porque uno conecta todos los sitios por donde puede inyectar la cardioplegia. Acá se ve la retroplegia, la cánula puesta en el seno venoso. Acá se ve la cardioplegia anterógrada con una cánula de perfusión y venteo que yo les comentaba en la raíz de la aorta. Se ve un puente ya realizado en el que a veces también se puede utilizar para inyectar la cardioplegia. Y de acuerdo a cómo mueva uno la llave de 3 vías puede indicar hacia dónde puede ir el flujo de acuerdo al momento de la cirugía. Esto es un dibujo esquemático de una bomba de circulación extracorpórea. Como ven, este es el oxigenador de membrana. Por acá, y filtro, por acá pasa de acá viene el flujo arterial que va a ir a parar a la canulación de la raíz de la aorta. Acá estaría la canulación venosa a nivel de la cava de la aurícula derecha, que nos va a permitir el drenaje de forma pasiva del flujo venoso del organismo, que pasa a través de un reservorio venoso, luego a través del oxigenador, a través de un mecanismo de rollers. Lo que hacen es empujar la sangre de vuelta hacia el organismo. Esto que se ve acá es un anexo que se coloca con un roller realmente más pequeño o alguna particularidad que nos permite inyectar la cardioplegia.
en este caso en la raíz de aorta. Esta es una cánula de venteo, que en el caso de los coronarios estaría conectada a la canulita que va a inyectar la cardioplegia. Y esta es la aspiración bomba o la aspiración de bomba que usamos normalmente. Así es una bomba armada y lista para usar. Un poquito más complejo, pero esquemáticamente básicamente eso que le mostraba. Bueno, la cirugía coronaria con bomba tiene una mortalidad de 2 al 3% y una morbilidad del 6 al 7%, y esto está relacionado en parte a la técnica del clampeo aórtico y también a la utilización propiamente dicha de la válvula. Ustedes saben que, de la bomba, perdón. Ustedes saben que la bomba que utilizamos, las cánulas que utilizamos y los tubos que utilizamos están diseñados de manera de ser lo más biocompatible posible, pero como la mayoría de las bombas de circulación extracorpórea trabaja con un sistema de roller, eso y el hecho de que la sangre pase por una serie de filtros, oxigenador de membrana y demás, hace que se produzca un trauma de la sangre, y eso pueda desembocar en distintas consecuencias en el postoperatorio. Por eso la morbilidad está relacionada a la insuficiencia renal, la FA, el stroke y el deterioro cognitivo, muchas veces secundario a esto que le comentaba. Hay dos limitantes de la cirugía coronaria convencional. Uno de ellos es los efectos deleterios del bypass, que es lo que le comentaba, que es la microembolia, la anormalidad del flujo, la disfunción multiorgánica que esto pueda generar, y saber que la morbimortalidad de la circulación extracorpórea es edad dependiente. Los más dañosos los pacientes, más aumenta la morbimortalidad. Esto se podría solucionar con la cirugía sin bomba, o con una técnica, como le decía yo, de no tocar la aorta. La cirugía sin bomba, como después les voy a comentar, existen distintas técnicas, pero una de ellas nos permite evitar tocar la aorta, no solo por el clampeo aórtico, sino por el clampeo parcial, porque hay algunos centros que no utilizan puentes venosos, todos puentes arteriales o puentes secuenciales con la arteria mamaria derecha, anastomosada venía la mamaria izquierda. Esto nos permite evitar tocar la aorta. Y tocar la aorta puede producir, como decíamos, microembolias, de placas de ateroma que hay en la misma, lesiones, traumas, la disección aórtica misma, ¿no? Y la otra limitante es el fallo del injerto venoso. Como les decía, hay centros que utilizan solamente puentes arteriales, por eso la solución a esto sería la revascularización arterial total. El 75% de los puentes venosos se encuentran enfermos o ocluidos a los 10 años. Existe una mortalidad tardía aumentada, una recurrencia de angina también aumentada, y una necesidad de reintervención debido a esto también un poco más elevada. Con respecto a la técnica de la cirugía coronaria sin bomba, lo primero que tenemos que conocer son los dispositivos que se utilizan. Ustedes piensen que como no hay clampeo aórtico, no hay parada cardíaca, el corazón se está moviendo. Lo que se hicieron fue diseñar ciertos dispositivos que nos permiten contener al corazón de manera tal que nosotros podamos trabajar sin detenerlo. Este dispositivo que se ve, que tiene forma de pulpo, se llama Octopus. Lo que permite es tomar, los dos trabajan por succión, y lo que nos permite es tomar al ventrículo izquierdo desde la punta, y de esa manera movilizarlo hacia un lugar o hacia el otro. Y esto acá se llama estabilizador, lo que nos permite hacer una presión sobre el epicardio, de manera tal que el corazón se mueva lo menos posible en el sector donde estamos trabajando, pero pueda seguir latiendo hacia abajo. Y esto es un separador especial, no siempre necesario, pero lo ideal es tenerlo, que nos permite anclar estos dispositivos y a su vez nos permite anclar las suturas en distintas posiciones. Esto sería el separador colocado con el Octopus rebatiendo el corazón, como se ve desde la punta del ventrículo izquierdo, en este caso para el tratamiento de una coronaria derecha, con el estabilizador, estabilizando, valga la redundancia, el vaso coronario en el cual vamos a trabajar. Este corazón, si uno lo viera en vivo y directo, estaría latiendo, pero de una manera un poquito más dificultosa. Obviamente que para este tipo de técnicas es muy importante contar con un equipo de anestesia
entrenado en este tipo de cirugía porque hay muchas veces que los pacientes sufren hipotensión o, digamos, alguna serie de arritmias y demás que pueden complicar el procedimiento. Y si uno está en esta instancia no pasa nada, el problema es cuando uno tiene la arteria coronaria abierta y está haciendo el bypass, ¿no? Por eso la cabecera, es decir, el equipo de anestesia necesita tener un entrenamiento en cirugía coronaria sin bomba para que nosotros los cirujanos podamos trabajar de la manera más tranquila, prolija posible. Estos son los shunt coronarios. Hay distintas medidas, normalmente que usamos desde 1,5, de 1 o de 2, realmente de 1,5. Esto es el shunt propiamente dicho. Esta cuerda que se ve acá, que une a esto que parece un salvavidas, es el dispositivo que nos permite manipularlo con una pinza de disección para un lado o para el otro. Ustedes piensen que esto va, una vez hecha la arteriotomía, va adentro de la arteria, justamente para permitir que el flujo sanguíneo pase a través de esto y siga irrigando el vaso coronario, porque si no estaríamos desarrollando una isquemia que a veces que no tolera el corazón. Y la anastomosis se realiza arriba de esto. Una vez realizada toda la anastomosis, se deja flojo el hilo de sutura y se tracciona esta cuerda para sacar el dispositivo. Esto es un dispositivo de silicona, es flexible y nos permite retirarlo sin dañar la anastomosis, ¿no? Otra técnica que se utiliza es la de los puntos completos, digamos, por debajo de la arteria coronaria, a veces con un torniquete o vienen unos puntos de goma especiales que nos permiten ocluir la arteria coronaria y poder trabajar sin la necesidad del shunt, pero la diferencia es que el flujo directamente se anula en ese vaso coronario, entonces podría trabajarse más cómodo, pero a veces el corazón no lo resiste. Esto es una imagen de cómo se coloca cómo estaría colocado el dispositivo en torno del paciente. Este no se ve muy bien, pero esto es un abordaje de la arteria descendente anterior, que acá lo tengo en un dibujo esquemático. Lo que se utiliza para la arteria descendente anterior normalmente es solamente el estabilizador. Lo que hacemos es poner un punto que nos permita rebatir el pericardio posterior y de esa manera darle una rotación hacia la derecha al corazón para poder exponer la arteria descendente anterior que normalmente estaría pasando por acá. O a veces se puede colocar una gasa por detrás del corazón que nos levante el corazón y nosotros poder trabajar con el estabilizador sobre la arteria coronaria. Este es el abordaje de la arteria circunfleja. Ahí pueden, bueno, ahora van a ver en el esquema. Ahí pueden ver cómo el octopus rebate el corazón y el estabilizador nos permite contener, digamos, al epicardio adyacente, digamos, a la arteria para poder hacer la anastomosis. Este es un abordaje de la arteria descendente posterior. Esto más que nada para que vean una imagen de cómo es el abordaje de cada uno de los pasos. Bueno, con respecto a la utilización de una u otra técnica, bueno, como ustedes saben hay varios estudios digamos, que exponen esto. Los hallazgos a favor de la cirugía con bomba es que, sin bomba, perdón, es que el sangrado estaría disminuido probablemente, la insuficiencia renal, la disfunción neurocognitiva y la estadía hospitalaria, con respecto a la cirugía con bomba. Y con respecto a la cirugía con bomba, es una técnica que es menos demandante en cuanto a que uno puede trabajar de manera más tranquila, a pesar de que el paciente está en bomba, pero porque el corazón está detenido. La curva de aprendizaje es realmente más breve porque no es sencillo hacer una anastomosis con una sutura 8-0 en un corazón parado o con un 7-0. Imagínense hacerlo en un corazón que se está moviendo, a pesar de que tenga el estabilizador y demás. Se dice que hay una mejor permeabilidad a largo plazo en relación a la calidad de la anastomosis, una localización más segura de los vasos posteriores. Digo que uno cuando rebate el corazón, la inestabilidad que se puede producir en hemodinámica es mayor o es más probable, dado que el corazón no está en una posición adecuada para trabajar normalmente, y una probable mayor cantidad de puentes por paciente. Cuando uno hace cirugía sin bomba, pone un poco más selectivo
por todo esto que venimos. En resumen, los estudios retrospectivos con gran número de pacientes tienen beneficios en relación a la cirugía sin bomba en pacientes de alto riesgo. Y los estudios randomizados no demostraron superioridad de la cirugía sin bomba sobre la cirugía con bomba. Con respecto a la sobrevida en general, la sobrevida está dada por la oclusión del injerto, la progresión de la enfermedad o el desarrollo de comorbilidades y mejora la sobrevida con los conductos arteriales. Como podemos ver, la cirugía la sobrevida de los pacientes operados de cirugía coronaria al mes del 98%, al año del 97%, no hay mayor variabilidad. A los 10 años del 81% y a los 15 del 66%. Es decir, que la mitad de los pacientes a los 15 años van a necesitar probablemente una nueva cirugía o algún procedimiento debido a que la mayoría de los puentes se van a encontrar tapados, sobre todo los conductos venosos. Los pacientes se encuentran libres de Angor en el 95% al año. Esto baja al 20% a los 20 años. La probabilidad de presentar una angina en un paciente que fue operado van aumentando con el correr del tiempo. Y otra vez, la utilización de la arteria mamaria interna reduce la recurrencia de Angor en los pacientes. Lo mismo la libertad de reintervención coronaria, ¿no? ¿A qué se debe esto? A la arteriosclerosis y el injerto venoso, a la progresión de la enfermedad en las arterias nativas. Estos son motivos que van a hacer que el paciente desarrolle nueva enfermedad coronaria o nueva enfermedad de los puentes. Necesita una reintervención. A los 30 días, la mayoría de el 100% de los pacientes, según este estudio, están libres de intervención. A los 20 años, como les decía, la mitad de los pacientes necesitan una cirugía. Y otra vez, la utilización de la arteria mamaria interna disminuye la necesidad de reintervención. En conclusión, el estándar de tratamiento de la enfermedad coronaria compleja sigue siendo la cirugía de revascularización miocárdica. La arteria mamaria interna anastomosada a la descendente anterior debe considerarse una práctica habitual y no se debe negar a ningún paciente. La utilización de doble mamario cada vez se incrementa más. Hay trabajos que hablan de utilización de doble mamario en pacientes tanto diabéticos o añosos y demás, y han tenido buenos resultados, o sea que la tendencia es a utilizar cada vez más doble mamario. La utilización de arteria radial impresionaría algo mejor que el puente venoso, pero no queda todavía del todo claro, tampoco está tan aceptado. La utilización de aspirina y estatina mejora la permeabilidad de los puentes venosos y la revascularización completa es realmente más que importante, yo diría fundamental. Muchas gracias.